Vamos a leer en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 10. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el pecado apareció, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que no peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amados hermanos, a la luz de lo que nosotros hemos leído, el apóstol Juan escribe esta carta para establecer una defensa ante las herejías que se habían levantado en ese tiempo, con respecto a la santidad, con respecto a la purificación que es propia de la vida de los santos. Aquella idea gnosticista que se había levantado, en el cual establecía que la materia es pecado, por lo tanto el cuerpo también es pecado. Y comenzaron a dar libertad al cuerpo para hacer prácticas del pecado, para sus deseos, para sus concupiscencias. Entonces Juan va a establecer una defensa de una manera muy particular, estableciendo una forma de hablar muy especial. Y esa se llama una retórica de amplificación, donde él va a levantar verdades una y otra vez, de distintos ángulos de vista, levantando las verdades de Dios por sobre las falsedades que se levantaban en aquel tiempo. Por lo tanto, en estos versículos, el apóstol Juan va a establecer esto, una defensa a la purificación, una defensa a la santificación, como resultado, hermano, de la primera aparición de Cristo, en miras de una segunda aparición del Señor Jesús. Cuando nosotros leemos la palabra manifestado en el versículo 2, esa palabra allí es aparecer. Como también se repite, cuando Él se manifieste, la palabra allí también es aparecer. Y cuando leemos en el versículo 5, y sabéis que Él apareció, es la misma palabra manifestar que yo había mencionado recién. Y también en el versículo 8, cuando dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Entonces, también quiero decir que aún la epístola de Juan no es lineal ni lógica. Así que yo quiero usar y tomarme de esto para poder presentar el mensaje, considerando desde el versículo 4 al 10, donde vamos a encontrar la primera aparición, y desde el versículo 1 al 3, de su segunda aparición. Su primera aparición está asociada a la obra de la cruz, con miras a una segunda aparición asociada a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta primera aparición y esta segunda aparición son las bases de la esperanza de nuestra santificación. Por lo tanto, la cruz de Cristo es un hito que nos conduce a la santificación. La cruz de Cristo es un hito que nos conduce a la purificación. Por lo tanto, hay una esperanza que se levanta
la cruz como una puerta de esperanza que nos conduce hacia la gloria. Por un lado, hacia la regeneración. Por otro lado, nos conduce a la glorificación, pero también nos conduce a la santificación. He puesto como título a este mensaje, amados hermanos, la obra de la cruz, una puerta de esperanza hacia la gloria. Y quisiera que pudiésemos desarrollar este mensaje en dos grandes subtítulos. El primero, asociado a la obra de la cruz como su primera aparición. Y la segunda, asociada a la venida de Cristo como la segunda aparición. Así que, en el nombre del Señor, comencemos considerando los versículos ahora 4 y 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis, aleluya, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amados hermanos, la naturaleza del pecado es el quebrantamiento de la ley. La naturaleza del pecado es estar en oposición a Dios. La naturaleza del pecado es estar en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra de Él mismo. Los herejes que se habían levantado en ese tiempo, amados hermanos, justificaban su pecado, justificaban su comportamiento, relativizaban el pecado. Amados hermanos, ¿será posible que esos pensamientos e ideas filosóficas puedan haber llegado a nosotros permeando el corazón de las iglesias? ¿Será que esas ideas podrán haber permeado y nosotros nos comenzamos a acostumbrar a vivir de una manera liviana, no entendiendo nosotros lo que significa la gravedad del pecado? No sé si estas respuestas se encuentran en tu casa o en nuestras casas. Es que soy así. Es que mis papás me criaron así. Amados hermanos, el pecado es una infracción a la ley. Y por la gracia del Señor, quisiera pedir al Señor que nos pudiera mostrar la gravedad de este. Hablaba hoy día con un hermano y le decía, hay himnos escritos por hermanos en donde el pecado causa en quienes escriben tales himnos estas declaraciones. Cantos que nosotros cantamos, himnos que nosotros cantamos. Asombrado ante la presencia de Cristo mi Salvador, me pregunto, ¿cómo pudo salvarme a mí, pecador? No cuestionando el poder, sino a quién está salvando. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz por salvar al más vil pecador. No es cualquier pecador, es un vil pecador. Amados hermanos, no es fácil estar aquí y estar predicando respecto de la obra objetiva y subjetiva de la cruz. Igual lo mencionamos allá en el norte, porque esta palabra nos supera a nosotros, pero tenemos que hacer veraz la palabra de Dios. Amén. Y a causa de esto, gracias hermana, a causa de esto, pensaba adelante en mi corazón y en conversaciones con hermanos, ¿por qué Cristo no murió de otra manera? ¿Por qué Cristo no murió traspasado con una lanza? ¿O por qué Cristo no murió con una espada? ¿O por qué no fue colocado en un altar y sacrificado y degollado? ¿Por qué no fue así? Tan horrenda era nuestra condición, tan terrible, que necesitábamos ser castigados en Cristo con la peor de las muertes. Tan oscuro
Eran nuestros pecados que necesitábamos ser castigados en Cristo con la muerte de la cruz. Y no digo que nosotros morimos, Él murió, pero una muerte horrenda para el vil pecador. La muerte más horrenda, la más vergonzosa, técnicamente la más dolorosa y aplicada por el imperio más fuerte y más terrible, el imperio romano. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué? Porque la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Dios estaba airado. Su mano se había levantado sobre nuestras vidas y nosotros teníamos que ser castigados. Pero gracias a Dios, porque apareció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo anunció no como un maestro. Juan lo anunció no como un líder religioso. Juan lo anunció como un cordero. Y ustedes saben que si lo anuncia como un cordero es porque tiene que morir. Cristo apareció para morir. Cristo apareció para morir. Cristo apareció para entregar su vida en la cruz del Calvario. El verdadero cordero, el verdadero sustituto, tenía que morir por nosotros en la cruz. Y para que Él quitara nuestros pecados, para que Él quitara tus pecados, para que quitara nuestras transgresiones, Él tenía que ser desarraigado de esta tierra. Y fue quitado de la manera más violenta. Aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado por nosotros. Dios lo trató como pecador. Él puso sobre sí nuestros pecados, nuestras afrentas, cada pecado oscuro, cada tiniebla que fue difícil de borrar. Cristo lo llevó en la cruz del madero. Él cargó nuestros pecados. Él se hizo nuestro sustituto. Y cuando Él estaba colgado en el madero, el justo, muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Amados hermanos, aunque la cruz fue horrenda, aunque la cruz fue vergonzosa, aunque la cruz fue terrible, podemos ver allí destellos de gracia para los pecadores. Porque así como al Señor Jesucristo se le puso sobre su cabeza un título con un nombre y con una cláusula, ¿recuerdan? Jesús Nazareno, y su causa de su muerte, Rey de los judíos. Pero nosotros también, amados hermanos, nosotros también, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio, clavándole en la cruz. Por lo tanto, cuando el sustituto estaba muriendo, cuando Cristo estaba muriendo por nuestros pecados, cuando Cristo estaba muriendo por nuestras transgresiones, Dios tomó el acta de los decretos que nos era contraria, tus transgresiones, todo aquello que te alejaba del Señor, todo aquello que te separaba de Dios, todas tus prácticas pecaminosas, todo aquello por los cuales se infringió la ley. Él tomó el acta, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Así como Pilato clavó un título para Cristo, Dios el Padre también clavó un acta para nosotros, tu nombre y tu causa. Pero todos los pecados fueron cargados en el Señor Jesucristo. Esa acta fue quitada y ahora tú y yo tenemos comunión para con Dios. Bendito sea el Señor. Y derramó su vida. Y su sangre fue allí entregada para remisión de nuestros pecados. Tus pecados, mis pecados. Y nuestros pecados fueron tratados por Dios el Padre a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día tenemos libertad para acercarnos a Él. Y no solo eso, sino que también el Señor Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como el pecado, por naturaleza, es una infracción a la ley. Amados hermanos, el pecado
tiene un origen diabólico, satánico, porque el diablo peca desde el principio. Pero así como Dios tuvo que tratar con nuestros pecados, tenía que tratar con nuestro enemigo el diablo y hacernos libres para su gloria. Quisiera leer el siguiente versículo de Colosenses 2, 14 y leer el 15. Aquí hay otro destello de la gracia, de la bendición de la cruz para nuestras vidas. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo fue despojado de su gloria. Se hizo hombre, se hizo siervo y como siervo murió en una cruz. Pero fueron despojados de él su ropa y él murió desnudo, avergonzado públicamente en aquella cruz. Pero aquí la paradoja, el Cristo victorioso fue despojado de sus ropas y él despojó a los principados y a las potestades, cual general despoja a sus enemigos de sus armas. Cristo fue exhibido públicamente para vergüenza de él, para colocarlo en ignominia delante de toda la gente. De la misma manera, el Señor Jesucristo los exhibió, hablando de los principados y a las potestades, los exhibió públicamente como su trofeo, triunfando sobre ellos en la cruz. No había otra manera. Aleluya al libertador. Jesús ha triunfado. Su muerte vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y nos ha libertado. ¿Nos ha libertado? El cual nos ha librado de la potestad. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Bendito sea el Señor. Por un lado, amados hermanos, vemos cómo Dios trata por medio de su Hijo con nuestros pecados, en plural. Y cómo Dios trata con nuestro enemigo el diablo por medio de la obra de la cruz y nos hace libres para su gloria. Pero el asunto que Juan está tocando aquí es mucho más profundo. Cuando nosotros leemos el versículo 4 y el versículo 8, quiero que lo lean ahí en sus Biblias. La primera parte dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y el 8, el que practica el pecado es del diablo. Y si ustedes se dan cuenta, ese todo aquel y el que es una persona que comete pecado y que practica el pecado. Es decir, estamos hablando de hechos pecaminosos de alguien que está sujeto al pecado. Estamos hablando del pecado en singular. El Señor Jesucristo dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Por lo tanto, el que comete pecado es un esclavo de un tirano llamado pecado. Por lo tanto, si hay un tirano, hay un esclavo. El esclavo es el que practica el pecado. Y el que practica el pecado es un esclavo de un tirano. El que practica el pecado infringe la ley. Por lo tanto, este esclavo es el que infringe la ley. Este que practica el pecado es el que infringe la ley. Por lo tanto, no solamente Dios tenía que tratar con nuestros pecados, y no solamente con las obras del diablo, Dios tenía que tratar con el esclavo, con el pecador, con el que practica el pecado. Amados hermanos, eso alegra tanto mi corazón. Nos alegramos tanto en nuestras alabanzas porque el Señor quitó nuestros pecados. Amén. Y nos alegramos porque Él nos libertó del poder del enemigo. Amén.
Te pregunto al corazón, ¿tú te alegras porque Dios quitó al pecador de en medio? Cuesta asimilarlo y esa verdad es tremenda. Hay un canto que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mi gozo es Él, andar en su verdad, permanecer en Él, en su palabra fiel, por esa vida nueva que ha puesto en mí. Amados hermanos, esto es maravilloso. Que Dios haya hecho esa obra en nuestras vidas. Miren, leamos el versículo 9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Por lo tanto, uno que no practica el pecado no es solamente, escuchemos bien esto, uno que no practica el pecado no es uno solamente cuyos pecados han sido perdonados. No es solamente uno que ha sido libre para Dios. No, es uno que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, nos damos cuenta, amados hermanos, que no solamente nuestros pecados son malos. El que practica el pecado es el malo. Dios tenía que tratar con él. Es por eso que Romanos 6:6 trae un eco a nuestro corazón. ¿Lo crees? Sabiendo esto, dirá Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? No sirvamos más al pecado. Esta obra es tan real como la limpieza de tus pecados. ¿Lo crees? Es tan real como la obra que hizo para libertarte de las garras de Satanás. Es real. Y está hecha y está realizada. Tú no tienes que hacer nada más con respecto a este asunto. Porque fuimos crucificados juntamente con Él. ¿Lo creemos? Fuimos crucificados juntamente con Cristo. Amados hermanos, esta obra es grande para nuestra santificación. La única manera de poder experimentar la santificación es que nosotros seamos libres del pecado. Cuando nosotros contemplamos la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Pero la cruz de Cristo trata de manera indirecta con el pecado, pero directamente con el vehículo por el cual el pecado tiene expresión. El pecado está allí, el tirano está allí, pero su esclavo ha muerto con Cristo en la cruz. ¿Lo crees? Esa es una verdad absoluta. Amados hermanos, para que el cuerpo de pecado, esa naturaleza pecaminosa con sus deseos y con todas sus pasiones, dice, sea destruido, es decir, sea debilitado a su máxima expresión, de manera que tú y yo ya no sirvamos más al pecado, sino que ahora servamos siervos de la justicia. Por lo tanto, estamos cambiando de Señor. Aleluya. Ahora ya no somos más esclavos del pecado. Somos siervos de la justicia. Somos siervos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, quisiera avanzar más. Tenemos que tener esta consideración. La cruz se levanta como una puerta. Y antes de esa puerta, nosotros estábamos en Adán. Después de esa puerta, estamos en Cristo. Antes de esta puerta, estamos en una vieja creación. Después de esta puerta, estamos en una nueva creación. ¿Sí? Por lo tanto, nada de la vieja creación puede pasar a la nueva creación. Así que tenemos que tener esa consideración. Pero
es muy importante tener esto en el corazón y presente. Que el apóstol Pablo va a decir esto, que así como Cristo murió al pecado, Él también vive, y si vive, vive para Dios. Consideraos vosotros también muertos al pecado y vivos para Dios. Pero fíjense lo que dice al principio, consideraos muertos al pecado. ¿Por qué lo dice? Porque el pecado no fue destruido. El pecado está presente. El apóstol Juan va a decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Así que saquemos bien las cuentas. El pecado está presente. Quien no está es el pecador. El que quedó clavado en esta puerta. Él quedó clavado en esta cruz. Y de aquí para adelante nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Ese es el milagro en Cristo. Amén. Ahora que estamos pasados de esa puerta, presentamos nuestros miembros, no al pecado como instrumentos de justicia, sino que nos presentamos como vivos de entre los muertos para servir a Dios, para consagrar nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, no solamente en la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario, no solamente quitó nuestros pecados, no solamente deshizo las obras del diablo, sino que también quitó al que practica el pecado en medio y nos hizo libres del pecado. Y este asunto para mí es súper importante mencionar. Porque el pecado es una infracción a la ley. Y mientras estemos bajo el yugo de la ley, vamos a pecar. Pero gracias a Dios, que nosotros ya no estamos bajo el yugo de la ley. ¿Cierto? Estamos en el ámbito de la gracia. Por lo tanto, amados hermanos, consideremos lo siguiente. Antes de que nosotros conociéramos al Señor, yo sé que estas verdades ustedes las conocen, pero rogué al Señor que la palabra sea como un martillo que quebrante las peñas, que está en nuestro corazón y traiga revelación a nuestro corazón. Antes de que nosotros conociéramos al Señor, nosotros estábamos unidos a la ley. Y cada vez que la ley se nos presentaba adelante, el pecado era como un reactivo químico que tomaba ocasión por el mandamiento y nos hacía pecar. ¿Cierto? Y nos decía una cosa y nosotros no podíamos cumplirla por causa de la debilidad de nuestra carne. Y estábamos casados con la ley, unidos a ella. Y quiero hablar de esto. Porque con respecto a la analogía del matrimonio que hace Pablo, es muy importante a quién quedamos unidos al final. Amados hermanos, ¿quién es la ley? Si estamos hablando de un matrimonio, ¿quién sería la ley? El esposo. ¿Sí? ¿Y quién sería la esposa? El viejo hombre. Y ellos estaban unidos, como se dice, hasta la muerte. ¿Sí? Y la ley era muy particular como esposo. Aquí nosotros los varones debiésemos aprender. Dice que este varón, esta ley, dice Romanos 7:12, que era santo. Y su mandamiento, santo, justo y bueno. Imagínense ese marido. Y no solo eso, el versículo 14 dice que además el marido era espiritual. ¿Qué clase de marido era ese, hermanos? Pero la triste mujer era carnal, vendida al pecado. Ella solo podía pecar cada vez que la ley le pedía algo. La ley no le podía ayudar. Aun cuando la ley era el carácter, nos habla del carácter de Dios, ¿sí? El problema no estaba en la ley. El problema estaba en ella. Ella era débil. No podía. Entonces la única manera es que ese matrimonio tenía que acabarse a través de una ley de divorcio. Y para que se acabara ese matrimonio, la ley del matrimonio tenía que ser una ley de divorcio, entonces alguien tenía que morir. Y como la ley no podía morir, porque es la palabra de Dios y permanece para siempre, ella tenía que morir. Y ella murió juntamente con Cristo.
versículo 4. Dice lo siguiente: hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió, los que estaban unidos a Él por la fe, estos murieron juntamente con Él. Fuimos sepultados, o fuimos bautizados, mejor dicho, en Cristo Jesús. Fuimos bautizados en Cristo Jesús. ¿Lo creemos? Por lo tanto, fuimos sepultados en su muerte. Cuando Cristo murió, tú también moriste. Y cuando morimos, no solamente morimos al pecado, ¿a quién morimos también? A la ley. Y dice después que para que seáis de otro. Gloria a Dios. Somos de otro, hermanos. Y dirá después Pablo con una delicadeza: del que resucitó de entre los muertos. Somos de otro marido. Ahora este marido nos ayuda. Ahora este marido está contigo, este marido está por ti. ¿Sabes, hermano? Pensaba en estos días lo siguiente. En el versículo 7 de primera de Juan dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Sabes? La ley y el mandamiento eran justos, pero ella no. Pero ahora, amados hermanos, en el plano de la gracia, nosotros somos justos porque nuestro marido es justo. Todo fruto que podamos dar es digno de nuestro marido. Todo carácter maravilloso que se pueda manifestar en tu familia es producto de este marido. Fuimos unidos a este marido por el poder del Espíritu Santo para vencer el poder de la ley del pecado y de la muerte a través de una ley maravillosa, la ley del Espíritu de vida. Y esa ley nos hace vencer, esa ley nos hace agradar a Dios. ¿No eso es un milagro? Amados, ¿no es esto un milagro? Es un milagro. Y dice que ahora ya no estamos bajo el viejo régimen de la letra, sino que estamos bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Bendito sea el Señor. Esta es la realidad a la cual todos los creyentes hemos llegado, la realidad objetiva de la obra de la cruz, con un propósito: que por el poder del Espíritu Santo seamos conformados a la imagen de aquel que murió en la cruz. Y Dios nos abre un camino glorioso ahora para recorrer y para experimentar las victorias por este nuevo marido. Entonces, quiero ahora que podamos entrar a la segunda aparición. En la primera aparición hablamos de la obra de la cruz respecto a estos asuntos que son fundamentales en la vida del creyente. Son los pilares, amados hermanos, son los pilares de la vida de todo creyente. Entonces entramos a la segunda aparición. La segunda aparición nos habla de su segunda venida. Y aquí, amados hermanos, quiero resaltar la obra del Espíritu en cada uno de estos versículos. Vamos a darnos cuenta cómo Él nos va a acompañar durante toda la vida. Bendito Espíritu Santo. En el proceso de la regeneración, en el proceso de la gloria, cuando alcancemos la glorificación, más que proceso de la regeneración, en la regeneración, en la glorificación y en el proceso de la santificación. Miren, leamos el primer versículo del capítulo 3. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Somos testigos del amor de Cristo? ¿Somos testigos del amor de Cristo? Amados hermanos, dice, mirad cuál amor. Cuando dice Pablo en Romanos 12, capítulo 1, os ruego por las misericordias de Dios, para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable,
que fue vuestro culto racional. Las misericordias de Dios. Y aquí el amor de Dios en todo lo que Dios ha hecho en la obra de la cruz en favor de aquellos que no eran dignos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre como un fruto de la justificación de Romanos capítulo 5. Podemos decirlo juntos si quieren. Porque el amor de Dios en nuestros corazones. Hasta ahí. Nosotros cantamos verdades. Y el Espíritu Santo nos trae un regalo, que era el amor de Dios. Amados hermanos, que tengamos el amor de Dios acá adentro no es menor. Ese amor nos motiva a seguir a Cristo. Ese amor nos motiva a esperar su venida. Ese amor nos lleva a santificarnos para Él. Mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre. Es un regalo dado en su Espíritu para nosotros. Un vil pecador hoy día tiene el amor de Dios. Uno que estaba en tinieblas, que estaba perdido, hoy día tiene el amor de Dios. Hoy día puede decir, Abba, Padre, Padre querido. Y el amor de Dios fue derramado, aleluya, por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Tenemos la unción del Santo, dice Juan. Ahora, y es aquí, hermanos, donde me alegro. Dice, para que seáis llamados. ¿Tú sientes dentro de ti un testimonio de que eres un hijo de Dios? Pareciera que los hermanos que escucharon mi mensaje allá no lo escucharon, entonces voy a pedirle a los hermanos que escucharon primero el mensaje para que digan el amén más fuerte. Amados hermanos, tú tienes un testimonio dentro de ti que dice que tú eres un hijo de Dios. Amados hermanos, declaremos estas verdades dentro de nosotros. Antes que tú lo digas, el día que tú creíste en la obra de la cruz, Dios derramó su Espíritu. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu vino a nuestro corazón. Y el día de la obra de la cruz, no pasó ni un día ni dos, no vino ni el pastor, no vino el diácono. Dentro de ti hay una voz que dice que tú eres un hijo de Dios. Esa es una verdad. Lo que no éramos dignos de sentarnos a la mesa para comer del pan del Señor. Nosotros que teníamos vestiduras desgajadas, rotas, Él nos puso una vestidura de salvación. Él puso anillo en nuestra mano, nos cambió los calzados, hablando de una manera, y nos hizo entrar en su palacio para vivir junto al Rey. Somos hijos de Dios y esa verdad traspasa nuestro corazón. Porque los que practicaban el pecado eran hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Amados hermanos, ese testimonio está dentro de nosotros. Hermanos, y aunque se levanten los demonios, y aunque se levante quien sea, ese testimonio es mucho más fuerte. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí está la obra de la regeneración, de nuestro nuevo nacimiento hecho por el Espíritu Santo. El versículo 2 dice, amados. Yo también les digo a ustedes, amados. Y esta declaración, hermanos, ahora la decimos nosotros, la anterior la dice el Espíritu. Así que digámosla nosotros, amados. Ahora, hijos de Dios. Hasta ahí. Ahora somos hijos de Dios. Ahora nosotros podemos declararlo con nuestra boca porque tenemos un testimonio interior. Aquel que no tiene ese testimonio no puede decir que es un hijo de Dios. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad, facultad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos, dice. No dice, amados, somos hijos. Dice ahora, como que pusiera en tensión la conversación. O en tensión lo que está escribiendo. Ahora somos. Y fíjense después que coloca, voy a aprender del profesor Álvaro Astete, un conector.
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esa palabra manifestado es la misma palabra que estamos ocupando abajo en apareció, aparecer, y aún no se ha aparecido en nosotros lo que hemos de ser. Ese y vincula lo presente con lo futuro. Vincula nuestra gloria presente con nuestra gloria futura. Vincula la regeneración con la glorificación. Bendito y aún no se ha manifestado. Pareciera que hubo una aparición, está llamando a otra aparición. Lo que hemos de hacer. Pero cuando Él aparezca, aleluya, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En ese día, cuando Él rompa los cielos, y si nosotros estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y tendremos cuerpos glorificados. En aquel día no se necesitará fe, porque le veremos tal como Él es. Y seremos transformados, y nuestra esperanza será consumada. Y tendremos cuerpos glorificados para estar para siempre con nuestro Salvador. Bendita obra de Cristo, cómo la obra de la cruz nos conduce a su segunda venida. Y en ese día se manifestarán los hijos de Dios. Se manifestarán los santos con cuerpos glorificados. ¿No es eso maravilloso? Amados hermanos, quisiera leer un versículo que está en Hebreos 9:28. Dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos los que le esperan. Amados hermanos, en su primera aparición Él vino con relación al pecado. En su segunda aparición Él vendrá sin relación con el pecado. En su primera aparición Él aparece en la obra de la cruz. En su segunda aparición Él vendrá en las nubes con gloria. En la primera aparición Él viene salvando a los pecadores. Y en la segunda aparición salvará a todos los que le esperan, a sus hijos amados. Es así como nosotros podemos relacionar esta primera aparición con su segunda aparición. Y ahora estas dos verdades, como conversábamos allá en Santiago con los hermanos, pareciera que nos hiciera ver al Señor glorioso como lo vio Pedro, Juan y Jacobo. Transfigurado. ¿Ya te imaginas con ese cuerpo? Difícil. Pero hermano, terminado este campamento, tenemos que bajar del monte. Tenemos que encontrarnos con nuestras familias, con los hermanos de cada localidad. Tenemos que encontrarnos con todos los hermanos. En el trabajo, ¿cierto? Entonces tenemos que bajar. Y el versículo 2 nos invita al versículo 3. Y el versículo 3 es muy particular, porque es allí donde se pone en práctica la obra de la cruz. Pero gracias al Señor, que el Espíritu Santo no nos ha soltado. Porque si fue entregado para nuestra regeneración, también fue entregado para nuestra glorificación. ¿Y por qué digo eso, amados hermanos? Porque dentro de nosotros el Espíritu Santo también dice algo. Ven, Señor Jesús. Y la novia se une a ese canto. Ven, Señor Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo da un testimonio dentro de nosotros que somos hijos, pero también da un testimonio anhelando la venida del Salvador. Pero sabes, también el Espíritu Santo habla a través de la santificación. ¿Sabes cómo? Y pensaba en esto. Él habla a través de nuestra transformación. Cuando tú eres transformado de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu Señor, tu transformación habla del Espíritu Santo. Habla que Él está haciendo un trabajo en tu vida. Y eso es un milagro, hermano. Para que haya transformaciones en nuestra vida tiene que haber un poder divino. ¿Lo crees?
Porque si nos miramos a nosotros mismos, no hay poder que nos cambie, sino es el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede transformar nuestras vidas. Y es por eso que ahora el apóstol Juan va a decir, y todo aquel, fíjense lo absoluto, causa y consecuencia que dice Juan, todo el que practica el pecado, o dice, todo el que permanece en él no peca, o todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, y acaba de decir, y todo el que, no queda nadie fuera, todo el que tiene esta esperanza en él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Amados hermanos, todo el que tiene esta esperanza, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué ocurre? Se purifica. Entonces, hermanos, la esperanza de lo que somos y seremos es el motor de nuestra purificación. Esa transformación futura que ocurrirá llama a una transformación presente. Lo que viviremos en la gloria, en ese momento, llama a la gloria presente de nuestra transformación. Porque díganme que no es glorioso que Dios vaya transformándonos en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, en su carácter. Díganme que no es glorioso. Usted necesita paciencia, hermano. No necesita. Necesita dulzura para su esposa. Necesita ser humilde y manso para con sus hijos. Para eso necesitamos a Cristo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo. Amados hermanos, nosotros nos purificamos. Esta declaración la conversamos con Álvaro y Álvaro me dijo que la dijera. Nosotros nos purificamos no para ser hijos de Dios y no para ir a la gloria. Nosotros nos purificamos porque somos hijos de Dios y porque vamos a la gloria. El ser hijos de Dios y el ir a la gloria es gracia. Nosotros no buscamos y Él nos encontró. Y por lo tanto hoy somos hijos de Dios. Creímos en el Señor Jesucristo y tenemos salvación y somos hijos de Dios. Y por lo tanto nos abrió un camino para una segunda aparición donde Él aparecerá en la gracia del Señor. Él aparecerá, eso es gracia, aparecerá también por nosotros. Pero tampoco no podemos decir, sí, que también tenemos que decir que la purificación también es gracia. Porque el resultado de la gracia es gracia. Cualquier esfuerzo que nosotros hagamos para ser hijos de Dios o cualquier esfuerzo que nosotros hagamos para ir a la gloria no corresponde. Porque nosotros nos purificamos por causa de lo que somos y seremos. ¿Lo crees? Amados hermanos, esa es la verdad. Se purifica a sí mismo. Quiero leer algo. Se purifica, se convierte en una prueba verídica de lo que somos y seremos. Una prueba de que yo soy un hijo de Dios y una prueba de que vamos al encuentro con nuestro amado. Es una cuestión de fe. Es decir, lo que hemos creído trae purificación. El hermano Martin Lloyd Jones decía que la santificación o la purificación no es un bono. Es un regalo de Dios que viene por ser hijo de Dios y porque vas a la gloria. Por lo tanto, es propio de los creyentes irse santificando de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo. ¿Lo crees? Eso iba dentro de todo el paquete de la gracia, hermanos. Se purifica a sí mismo. Eso significa que nos tornamos puros. Y nos tornamos puros así como Él es puro. Qué bendito es el Señor. Fijamos nuestra vista en Él para ser transformados en Él. Aquí estuve notando algo en la tarde y quiero decirlo de esta manera. Anteriormente habíamos dicho que el que hace justicia es justo, así como Él es justo, ¿cierto?
Y esto nos habla de nuestra unión con Cristo. Amén. Al nuevo marido por el poder del Espíritu Santo. De la misma manera, nuestra purificación, hermano, es en unión con Cristo. ¿Lo crees? La purificación es en unión a Jesucristo por la fe, cual pámpano está unido a la vid. El Señor nos dice que sin mí nada podéis hacer. Sin mí no hay regeneración. Sin mí no hay glorificación. Sin mí no hay purificación. Cuando el labrador tiene que ir a podar el pámpano, no dice que va a podar el pámpano, va a podar la vid. Él no va en busca del pámpano, el labrador va en busca de la vid. ¿Sí? Dios no está buscando pámpanos en ese sentido. Dios no está buscando a los hijos, está buscando a aquellos que están unidos a Cristo. Así como el labrador está buscando a los pámpanos unidos a la vid, Dios está buscando a aquellos suyos que unió al Señor Jesucristo para trabajarlos, para meter sus tijeras, para podarnos, para transformarnos. Por lo tanto, toda nuestra purificación está asociada a una persona, al Señor Jesucristo. ¿Lo crees? Amados hermanos, en Hebreos 13:20 dice lo siguiente y el 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Él quiere esto, el Dios de paz quiere hacernos aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Él lo desea. Ahora, Él muestra cómo lo hace. Fíjense, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dios quiere algo y lo hace Él mismo en nosotros por Jesucristo. Dios no hace nada fuera de su Hijo. Como el labrador va a podar el pámpano, tiene que encontrarse con la vid. Porque si el pámpano está en el piso, ¿qué sentido tendría entonces podarlo? Pero un pámpano unido a la vid, entonces el labrador mete sus tijeras y corta cada gancho. De la misma manera Dios trabaja con nosotros, haciendo Él en nosotros, delante de Él, lo que es agradable por Jesucristo. Amados hermanos, el apóstol Pablo dice esto, que él quería algo estando él en la cárcel. Cuando le escribió a los hermanos en Filipos, ser hallado en él. Ser hallado en él. ¿Y sabes para qué? Dice lo siguiente, a fin de conocerle. Cuando tú estás en él, tú puedes conocerle, pero esa palabra allí es el conocimiento por experiencia. Ser hallado en él para gustar el poder de su resurrección. Ser hallado en él para participar de sus padecimientos. Ser hallado en él llegando a ser semejante en su muerte. Pero eso no es posible si no estamos unidos a la vida. Pero gracias a Dios porque Él nos unió a su Hijo, el Señor Jesucristo. Nos unió a este nuevo marido. Amados hermanos, la purificación o la santificación es donde la cruz se hace práctica. Oh, no tiene agua. Después lo cortan en el video eso. Como dice el hermano Rubén, era para captar su atención. Amados hermanos, la purificación o la santificación es donde la cruz se hace práctica. Y si el Señor coloca sus tijeras, o el Padre coloca sus tijeras como podador, yo te aseguro que nos va a doler. Va a cortar las ramas que sobran. Nos va a herir. Te va a herir.
te va a doler. Y eso significa disponer tu alma, tu ego, a la cruz de Cristo. O más bien dicho, más que a la cruz de Cristo con respecto a su obra, a tu propia cruz. ¿Por qué, hermanos? Porque así como el Señor nos ganó a través de su cruz, la única manera que nosotros ganemos su carácter es a través de la cruz que Él tiene para nosotros, la cual pone a cuestas nuestro. No hay forma de ganar a Cristo sin la cruz. Y eso nos va a generar dolor y va a traer heridas, benditas heridas que producen vida, hermanos. Hermanos, benditas heridas que producen vida. Como dice Pablo, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amados hermanos, yo necesito de la cruz. Y la necesito imperiosamente para relacionarme con mi familia. Necesito la cruz para relacionarme con mi esposa. Necesito la cruz para relacionarme con mis hijos. Necesito que la cruz esté en el centro de mi familia, donde todas nuestras relaciones pasen por la cruz. Un padre herido por la cruz trae vida. Un padre manso para tratar el corazón del hijo. La cruz tratando el corazón de un esposo para que sea dulce con ella. Amados hermanos, somos tan duros, somos tan torpes y necesitamos los tratos de la cruz en nuestra vida. Yo lo necesito, hermano. He causado tanto daño en mi familia, tanto daño en mis hijos, pero por eso es una puerta de esperanza que se abre, que nos conduce a la gloria, que es Cristo mismo. Yo no sé, pero creo que tú también la necesitas. Toda la iglesia necesita esa cruz sobre nuestra vida. En cada día. Amados hermanos, ¿por qué es tan difícil perdonarnos? ¿Por qué es tan difícil que en la localidad hayan situaciones pendientes de perdón? Por falta de cruz. ¿Por qué nosotros no nos acercamos al corazón de nuestros hijos y pedimos perdón? ¿Esperamos que ellos practiquen la cruz antes que nosotros? Amados hermanos, la única manera de llevarle la cruz al corazón del hijo es que la cruz pase por nosotros como papás, para llevar a Cristo al corazón de ellos. Muchos de ellos están esperando que nosotros les pidamos perdón. Amados hermanos, ¿hace cuánto tiempo que tú no les pides perdón a tus hijos? Si no le has pedido perdón, es porque tú eres perfecto. ¿Hace cuánto tiempo que no le pides perdón a tu esposa? Te pregunto, ¿por qué nos relacionamos? ¿Hace cuánto tiempo? Si ha pasado mucho tiempo, es algo raro que está ocurriendo dentro de nosotros. Cuando la cruz comienza a operar, nos damos cuenta que nos equivocamos y vamos donde ella. Muchas de nuestras esposas están esperando de que nosotros les pidamos perdón. Muchos de nuestros hijos. Y cuando los hijos se van y vuelven, discúlpenme que me detenga en esto, amados hermanos. Cuando los hijos se van y vuelven a tener una conversación con el padre tampoco se da cuenta y no le pide perdón. Y el hijo va y busca perdón. Y el padre no responde. Como que pareciera que las cosas ya pasaron y que ya es difícil. Ahora que yo soy más viejo, difícilmente. Oh, amados hermanos, la vida de Cristo puede transformar el de 30, el de 40, el de 50, el de 60 y el de 70. O si la cruz estuviera al centro de la iglesia, no habrían divisiones. Una cruz operando en la vida de los pastores y de los ancianos para poder relacionarnos. No puedo negar que nosotros hemos tenido nuestras desavenencias como pastores. Y la única manera de poder permanecer mansos y humildes sirviendo juntos es por medio de la cruz. ¿Lo crees tú, hermano amado, que eres anciano y pastor?
Conversábamos la otra vez con los hermanos en Santiago. Y es un asunto preocupante en medio nuestro. Y tengo que abrir mi corazón. Nosotros somos fáciles para juzgar. Juzgamos de una manera muy rápida. De lo cual nosotros tenemos que arrepentirnos. Y cuando juzgamos a alguien o algún hermano, el hermano queda tirado. Y después no tenemos la gracia para poder levantarlo. ¿Por qué, hermano? Porque la cruz no ha operado también en el corazón de los pastores. Recuerden que nos purificamos así como Él es puro. Y cuando decimos así como Él es puro, porque si hay alguien que sabe restaurar, ese es el Señor Jesucristo. Si hay alguien que sabe tratar y cuidar, porque Él es el pastor y obispo de nuestras almas, es el Señor Jesús. Y con esto quiero ir cerrando. Ustedes recuerdan la historia de Pedro. Ustedes conocen que él fue un traidor. Y que él estuvo cerca del corazón del Señor siempre, a pesar de todas sus debilidades. Y a pesar de todas sus carnalidades, el Señor lo consideró. Y cuando él lo negó, traicionándolo y negándolo, dice que lloró amargamente. Yo no sé cuántos de estos hermanos que están fuera han llorado amargamente. Y nosotros los pastores no hemos estado allí. Pero Cristo no podía ascender a los cielos hasta que ajustara cuentas con Pedro. Y ese ajustar a cuentas, amados hermanos, no fue un tema de castigo. Si ustedes leen la historia, es para llorar. El corazón del Señor solamente quería restaurar el corazón de Pedro. Lo único que él quería era sanarlo, entendiendo que él no tenía poder, pero después vendría un poder para él. Y él fue después el primer predicador que se levantó después de una restauración. Dios no podía ascender a los cielos, el Señor no podía ir al trono de la gracia mientras no solucionara ese problema en la intimidad con Pedro. Y nosotros los ancianos hacemos tantas cosas administrativas, tantos temas administrativos, escribimos tantas cosas, pero no buscamos el corazón de Dios para restaurar a muchos hermanos. Porque lo administrativo nos gana. Pero Cristo, como conocía la cruz, fue y le dedicó un tiempo a Pedro. El verdadero amor echa fuera el temor. Y estuvo con su Pedro y lo restauró. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apaciéntalas, Pedro. Y aunque él le habló lleno de gracia y de verdad, recuperó su corazón. Amados hermanos, la obra de la cruz nos conduce a la purificación. Entendiendo que la santificación de manera objetiva fue por la fe y está realizada. Pero hay una santificación subjetiva que tiene que ocurrir, pero es hecha por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Confiemos en el Espíritu. El Dios nos dio su Espíritu y confiemos en Él para ser purificados. Y Él fue enviado para que seamos puros como Cristo es puro. Por lo tanto, hay esperanza para todos nosotros. ¿Lo creemos, hermanos? Hay esperanza para todos nosotros los creyentes. ¿Cómo nos vamos a olvidar de la cruz de Cristo? ¿Cómo nos vamos a olvidar de la obra de la cruz? Quisiera, antes de terminar, que pudiésemos cantar un canto juntos. Y este canto que nos invita a acordarnos siempre del Señor. Quisiera invitar a los músicos, o una guitarra por lo menos, ya que no tengo oído absoluto. Cristian, ¿puedes pasar? O no sé qué está a cargo. Ven, Cristian. Hermanos, pongámonos en pie.
Cantemos este canto, entendiendo que la palabra ha sido ministrada, que hay distintos corazones, que hay distintas situaciones, que son distintas las familias, que son distintos los problemas, pero es un mismo Señor, un mismo Padre y un mismo Espíritu. El canto dice así: según tu dicho al expirar, que en gratitud doy, me acordaré, mi Redentor, me acordaré de ti. Tu cuerpo herido a mi alma es divino pan aquí, y con la copa de tu amor me acordaré de ti. Podemos recitarlo juntos si se lo saben. La angustia cruel podré olvidar, que en el Getsemaní sufriste tú, mi Redentor, podré olvidarte así. Y cuando el Gólgota al mirar la cruz contemple allí, de Dios Cordero Redentor, me acordaré de ti. Me acordaré de tu dolor y de tu amor por mí. Y mientras viva, oh Señor, me acordaré de ti. Mí. Según tu dicho al expirar, que en gratitud oí, me acordaré, mi Redentor, me acordaré de ti. Tu cuerpo herido a mi alma es, tu cuerpo herido a mi alma es. Divino pan aquí, y con la copa de tu amor me acordaré de ti. La angustia cruel podré olvidar, que en el Getsemaní sufriste tú, mi Redentor, podré olvidarte así. Y cuando el Gólgota la cruz contemple allí, de Dios Cordero Redentor, me acordaré de ti. Me acordaré de tu dolor y de tu amor por mí. Y mientras viva, oh Señor, me acordaré de ti. Solo la voz de la iglesia. Me acordaré de tu dolor y de tu amor por mí. Y mientras viva, oh Señor, me acordaré